Bueno, intentaremos brevemente hacer un poco, contar nuestra experiencia con la variedad Merina, en particular 3 años de cultivo propio y todo lo que hemos podido ver en cultivos de otros productores. Creo que no está de más resaltar, en primer lugar, una variedad que viene, que ya lideró en la zafra pasada y que seguramente en esta nueva zafra va a tener un área mayor aún. Y creo que, bueno, que eso habla directamente de sus virtudes como variedad, a pesar de ser una variedad nueva que se ha ido adaptando y que evidentemente estamos logrando excelentes potenciales de rendimiento, que es lo que, con las virtudes además de un buen grano, de buena calidad y demás, y bueno, todas las características que una variedad debe cumplir para poder, digamos, liderar dentro del sistema arrocero uruguayo. O sea que creo que esas características ya las cumplió, digamos, y bueno, y seguramente nos enfrentamos a una nueva zafra con un área más importante aún de esta variedad. Pero bueno, creo que para realmente, como todas las nuevas variedades, llevan todo su periodo de adaptación y de manejo. En lo particular, eso ha sido así realmente de la primera vez que la planté o que la comenzamos a seguir. Con ciertos inconvenientes no lográbamos los potenciales que capaz que logramos hoy. Evidentemente es una variedad diferente de lo que son las tradicionales variedades que veníamos utilizando, por lo tanto lleva su manejo en particular y a ese hay que adaptarse. Y creo que en la manera de aportar en esta idea y tratar de buscar soluciones en conjunto con el resto de quienes van a intervenir en esto y quienes más conocen la variedad. Creo que sin lugar a dudas uno de los temas que más nos preocupa o que más nos ha preocupado, sin lugar a dudas, es el tema de instalación del cultivo, o sea, nacimiento, particularmente en situaciones de frío y de alta humedad. O sea, esta última zafra en particular, donde tuvimos siembras de fines de septiembre con excesos muy grandes de humedad posteriores y de agua, digamos, y además temperaturas muy bajas, tuvimos serios inconvenientes en la germinación, con falta de vigor, deformaciones en la germinación de la plántula, pérdidas muy importantes de plantas que llevaron a una importante resiembra. En particular, la primera vez que tengo que realizar una resiembra de arroz. Y bueno, sin lugar a dudas es un tema que me parece fundamental ver si existe alguna solución a esta condición propia de la variedad. Tuvimos otras variedades que no tuvieron esos inconvenientes en las mismas condiciones, y creo que trabajar en eso sería muy importante porque en una primera instancia uno la ubica en un posicionamiento que sería ideal, encabezar las siembras, como cabecera de siembra podría venir incluso por el tema de su largo ciclo. Sería muy importante poder tener una siembra temprana. Y bueno, en eso habrá que trabajar y ver si existe algún tipo de solución para esa condición que puede ser genética de la variedad, digamos. Pero que si existe esa solución habría que buscarla. De cualquier manera, las siembras de entrada octubre, digamos, para adelante, creo que ahí es donde se ubica, por lo menos en la experiencia personal, donde se ha ubicado en las mejores fechas, con excelentes resultados y bueno, y aparentemente una vez pasados esas condiciones de frío no habría ningún problema y por supuesto posicionada en los mejores rendimientos, con potenciales por encima del resto de las variedades que teníamos instaladas, o sea, con una media muy buena. Incluso las zonas donde se resembró, por supuesto se fue a esas fechas de octubre y bueno, y tuvimos excelentes resultados. En particular,
también las fechas de siembra que se fueron más hacia fin de octubre, incluso dentro de noviembre, también con muy buenos resultados. Y tal vez eso es otro de los temas interesantes para conocer de la variedad. Si uno pensaría de arranque que si es una variedad de ciclo muy largo, evidentemente no es para siembras muy tardías, se nos va la floración muy tarde. Sin embargo, en siembras de los primeros 10 días de noviembre tuvimos excelentes resultados con floraciones que dieron en fechas de febrero, que tuvieron serios inconvenientes de bajas temperaturas en floración, lo cual nos lleva a la duda de si podría llegar a ser una variedad con condiciones de resistencia a frío en floración, que eso sí que sería interesante conocerlo realmente para ver si además no puede incursionar un poco en las siembras de esas fechas. Creo que eso, sumado un poco también a ese largo de ciclo, hemos tenido inconvenientes en lo que es maduración del cultivo. O sea, la maduración cuando el cultivo queda pronto para la cosecha, si hemos tenido algún año en el que nos demoramos un poco o que iniciamos la cosecha y después por otras razones, por no dar exactamente las condiciones de verde, lo dejamos para más adelante, y cuando volvimos los cambios que tuvimos en calidad fueron muy grandes. O sea, al inicio con un cultivo que todavía no estaba totalmente pronto, con excelentes resultados de calidad, y cosechas después cuando el cultivo ya se había pasado un poco de la fecha de cosecha y que la caída en la calidad fue muy grande. Creo que eso es un tema que nos interesa conocer más en profundidad. Y por otro lado, el tema que hemos escuchado y que hemos visto acá en algunas zonas, pero que fundamentalmente en el norte, del retiro de riego o del momento de corte de riego, que puede traer aparejado algunos problemas en las calidades. Eso es un tema que sería interesante conocer. Eso tiene, por un lado, la ventaja que uno, sabiendo eso, podría dejar las aguas más tiempo. Por otro lado, el tema del riego pasa a ser fundamental conocerlo para hacer las presupuestaciones de agua, porque evidentemente de esa manera tendríamos un consumo mayor de agua, en la necesidad de mantener el cultivo hasta el final. Yo creo que más o menos en lo que es nutrición, la parte de nitrógeno es tal vez en lo que más hemos aprendido en estos años de cultivo. Hemos crecido bastante en las unidades de nitrógeno y hemos encontrado una respuesta interesante, y tal vez la única duda ahí sería hasta dónde poder seguir, digamos, en dónde está el techo, digamos, de lo que es el agregado de nitrógeno en particular, que hemos tenido muy buenos resultados. Así que bueno, como aporte y esperando que poder aportar algo y que sirva para avanzar en una variedad que seguramente va a liderar este año, y que es bueno ir avanzando lo más rápido posible en su manejo para poder alcanzar los mejores potenciales. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos. De parte de Iña se me pidió de hacer un resumen de las experiencias que hemos tenido plantando la variedad Iña Merín. Y bueno, la idea es hacer un pequeño PowerPoint que, que sirva como guía para esta presentación. Bueno, los temas que voy a tratar hoy, para más o menos ejemplificar lo que quiero comentar, son los siguientes. Sería lo que es en lo referente a preparación de suelo, la densidad de siembra e implantación, las unidades de nitrógeno, amacullaje y primordio, con respecto a unos comentarios con respecto a sanidad, comentarios sobre cosecha, calidad y rendimiento. Bueno, en cuanto a preparación de suelo, nosotros hemos plantado la variedad en diferentes situaciones. Lo hemos hecho sobre diferentes tipos de laboreo, en los cuales
le paso a detallar ahora. Se sembró en diferentes situaciones, se sembró sobre laboreo anticipado, sobre laboreo en la siembra, o sea, esto implica pasada de disquera y land plane, tanto anticipadamente como bien sobre la fecha de siembra. También se ha sembrado sobre rastrojo de arroz elaborado con rolo faca y luego land plane, o también en algunas chacras en las cuales solo se hizo el land plane. Y también se ha trabajado sobre diferentes antecesores, tanto sobre pradera vieja como arroz, soja o sorgo. En todas ellas hemos tenido buenos resultados. No tenemos ningún inconveniente que la variedad en alguna de todas esas situaciones se haya comportado de manera peor o mejor que otras. En cuanto a densidad de siembra e implantación, acá estamos hablando de una variedad que es de un ciclo largo, tiene 13-15 días más que Olimar. Preferentemente la tratamos de utilizar como cabeza de siembra, aunque la hemos sembrado en diferentes épocas de siembra. La hemos llegado a sembrar hasta en la primera quincena de noviembre inclusive, pero preferentemente tratamos de sembrarla como cabeza de siembra, fin de septiembre, principio de octubre. Al arranque la comenzamos sembrando hasta que la conocimos a 180 kilos por hectárea, porque debido a las condiciones que se daban al inicio de la siembra, por temperatura de suelo y demás, queríamos asegurar una buena implantación, pero luego de conocerla la fuimos ajustando las densidades y hoy la estamos sembrando a 140, 150 kilos por hectárea. Tratamos de que no se nos vaya muy hondo. Tratamos de sembrar a 2,5 centímetros más o menos, dependiendo de la época en la que la sembremos y la humedad. Siempre hemos tenido buenos resultados de germinación y de emergencia. Se han logrado muy buenas implantaciones, tanto en población como en distribución. La verdad que en eso la variedad siempre nos llenaba muchísimo el ojo desde el arranque, porque se daban muy buenas condiciones de implantación. Hasta que llegó este añito, este octubre, en el cual estas zafras se dieron las peores condiciones de temperatura de suelo y de precipitaciones de los últimos años. La verdad que fue una situación bastante compleja, en donde durante todo octubre lo que habíamos sembrado a fin de septiembre le costó horrores instalarse. Estas zafras quedaron las chacras con zonas de muy baja población, de 70 a 120 plantas y mal distribuidas. Incluso hubo alguna zona que tuvimos que resembrar, pero a pesar de todos esos problemas el resultado final fue bueno y la variedad pudo compensar esos problemas con ayuda del manejo realizado y del clima. Se va a ver más adelante en la presentación. Con respecto a la fertilización nitrogenada, es una variedad que es resistente a brusone, por lo tanto tiene buenas respuestas y tiene buenas respuestas a dosis altas de nitrógeno a macollaje, con lo cual no nos genera los mismos problemas que otras variedades no resistentes a brusone, que podemos llegar a tener problemas por exceso de nitrógeno. Nosotros hemos ido aumentando las dosis. Nosotros desde que la conocimos a la variedad, empezamos a aplicarle a 90 kilos de urea a macollaje y hoy en día le hemos llegado a aplicar hasta 180 kilos de urea, sabiendo que por los resultados que hay y demás, todavía hay camino por recorrer al respecto. Si bien no es lo que se busca en situaciones como la de esta zafra, que queda una baja población de plantas, el cultivar la variedad tiene una muy buena capacidad de macollaje para compensar ese problema. No es lo que se busca,
se trata de que esté el macollo principal y dos macollos, la planta principal, perdón, y dos macollos, pero frente a una situación particular, la planta tiene mecanismos de compensación que ayudan. En cuanto a sanidad, la verdad que es una variedad que, como dijimos, es resistente a brusones, pero nos hemos encontrado con que no es resistente a hongo de tallo y vaina. Si bien es menos susceptible que otras, pero hay que prestarle mucha atención. Hay que monitorear la chacra y tener en cuenta el orden de cosecha. Consideramos que la experiencia que de estos años que hemos de plantando esta variedad, se puede evitar el uso de fungicidas, pero eso va muy atado con el orden de cosecha y con el monitoreo de hongos. Hay situaciones en las cuales realmente amerita fungicida para hongo de tallo, siempre hablando para hongo de tallo. En cuanto a cosecha, calidad y rendimiento, bueno, la verdad que desde que la plantamos en el 15-16, hemos tenido muy buenos resultados. Y bueno, y acá la idea es hacer en un pantallazo rápido, en el correr de las últimas 5 zafras, al igual del país que en el resto del país, el porcentaje de área que hemos plantado de la variedad con respecto al resto de las variedades ha ido aumentando. Y como se puede ver, el rendimiento de la variedad ha sido el mejor con respecto a las otras variedades que hemos plantado. Olimar 144, Quebracho, CL212. Y no solo que en rendimiento ha tenido muy buenos rendimientos, destacándose frente a las otras, sino que a su vez en calidad la calidad ha sido muy buena. Solo un año tuvimos una merma por calidad, que fue un año que se volcó y se llegó a grelar algunos granos en la planta. Después, para adelante, la verdad que la calidad ha sido muy buena. Y bueno, resumiendo, consideramos que es una variedad muy plástica para adaptarse a diferentes situaciones en siembra y en plantación, debido a lo largo de su ciclo. Por ese ciclo largo implica tener mucha consideración en los cálculos de agua. Eso es un tema bien importante para analizar el mix de variedades que uno vaya a hacer. Consideramos que aún hay respuestas a mayores dosis de nitrógeno que las que hemos aplicado hasta ahora, sabiendo que esto va muy atado a un riego temprano y rápido. En lo referente a la sanidad, no se descarta la aplicación de fungicidas para vaina y tallo, para hongos de vaina y tallo, pero es un tema a seguir revisando. Es una variedad de alto potencial de rendimiento y de muy buena calidad para las distintas fechas en las que la hemos sembrado nosotros. Desde fin de septiembre la hemos sembrado hasta los primeros días de noviembre, y la verdad que nos ha dado buena respuesta en todas esas fechas. Y bueno, para terminar, considero que hay que seguir afinando en el manejo, ya que es una variedad que nos permite seguirle buscando la vuelta. ¿Tá? Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto participar en este evento organizado por INIA, al cual le agradecemos nos dé esta oportunidad de contarles la experiencia de Arrozal 33 con la variedad Iña Merín, una historia de 3 o 4 zafras con algunas incertidumbres y algunas certezas que logramos ratificar a lo largo de nuestra experiencia con esta variedad.
es una historia que tuvo alguna de cal y otra de arena, pero finalmente resultó una historia bastante exitosa. Nosotros empezamos a plantar esta variedad en la zafra 17-18, posicionándola a comienzos de siembra, ¿no? No conocíamos el material, tratamos de darle el mejor escenario, conociendo por distintas informaciones del potencial que tenía. Tratamos de ubicarla en los mejores escenarios, con siembras tempranas, para lograr que la floración ocurriera en los periodos más favorables. No tuvimos buenas experiencias en ese sentido. Volvimos por la revancha en la zafra 18-19. Plantamos un área un poco mayor, bastante mayor, de vuelta con resultados poco satisfactorios para el rendimiento de Arrozal 33. Por último, en esta zafra que concluyó, y luego de varios aprendizajes que les vamos a ir detallando, logramos tener un rendimiento muy favorable en un área bastante importante. No fue toda el área que queríamos hacer, pero nos restringimos a colocarlas solo en siembras de octubre, en esta zafra pasada. Ahí logramos que la variedad expresara todo su potencial y llegar con un área importante en un rendimiento superior a las 200 bolsas. Realmente marcó el rendimiento de toda la empresa, atenuando un poco la caída de los materiales plantados en el mes de noviembre. Así que un poco el resumen de esta historia de Merín en Arrozal fue Vamos a mostrar algún dato más específico en la zafra 17-18. Primer año que la plantamos en gran escala, hicimos una chacra de 410 hectáreas, rastrojo de soja, la mitad, y la otra mitad laboreo de verano en el mismo campo, ¿no? Un campo grande, que la mitad tuvo soja y la otra mitad quedó con laboreo de verano sin cultivo de soja. Ahí la colocamos en la segunda quincena de septiembre. Sembramos un 25% de esas 410 hectáreas y el resto se colocó todo en la primera quincena de octubre. No fue buena la implantación. Me acuerdo que demoró bastante. Todas las siembras de septiembre son más o menos parecidas, con bajas temperaturas, exceso de humedad. Los herbicidas son más fitotóxicos. Todo eso lo sufrió el Merín, que lo tratamos como tratábamos cualquier variedad que plantábamos en cabecera de siembra. Esta chacra no tuvo problemas de riego, se regó con politubos en forma rápida la totalidad del área.
Sí puede haber tenido algún problemita de malezas, no grave, pero que aprendimos que también afecta, ¿no? No descubrimos nada, pero digo, nos pareció que Iña Merín se resiente más con chacras con competencia, ¿no? No tiene gran habilidad para competir con las malezas como estábamos acostumbrados, por ejemplo, con el paso 144. En resumen, en esa zafra 17-18, rastrojo de soja, una buena chacra, laboreo de verano, siembra por arriba de las taipas, siguiendo todos los códigos, nos rindió muy poco, nos rindió 159 bolsas y 174 bolsas la parte sembrada en octubre. Con lo cual cerramos un año que nos dejó gusto a poco. Fuimos por la revancha en la zafra 18-19 y revancha buena porque quintuplicamos el área sembrada en la zafra anterior, hicimos 2.064 hectáreas, aquí ya la colocamos en una variedad de situaciones diferentes. Arrancamos gran parte de más de la mitad del cultivo instalado en septiembre, la segunda quincena de septiembre, y ya para la primera de octubre estaba todo sembrado. Aquí agarramos laboreos de verano, agarramos rastrojos de soja y agarramos retornos con laboreo también. Ya tenía tres situaciones diferentes y nuevamente nos dejó sabor a poco. No logramos, en esta zafra particular ya hicimos o manifestamos, hicimos pública lo que notamos de la variedad, participamos con la gente de Iña en recorridas, en Arrozal, vimos chacras de septiembre con bajo stand de plantas, que fue más o menos la característica, ¿no? De lograr poca recuperación de plantas en esa siembra temprana. Nos planteamos la posibilidad de resembrar, solo resembramos alguna cabecera de chacra, pero nada. La experiencia que tenemos es que si arranca mal la chacra, después, si no se resiembra, después por más mimos que le hagamos y suplementaciones de urea, no recuperamos. Lo que mal arranca no termina bien. Y hay acá algunas fotos de lo que se padeció ese año en cuanto a la emergencia, mucha semilla que no nacía, mucha semilla muerta, alguna plantita por ahí, o sea, esto es fotos de un laboreo de verano, que hay un buen control de malezas con glifosato, pero realmente tuvimos muy poca emergencia del cultivo. Hay 2 o 3 semillitas, pero hay muchas semillitas muertas que no prosperaron y que no cuajaron en plantas. Con ese panorama y con la sangre en el ojo, no quisimos darnos por vencidos porque lo que se escuchaba por ahí era que eran rendimientos muy buenos y no podíamos nosotros quedar afuera de eso. Había algo que no estábamos haciendo bien. Para esta zafra que culminó ahora, volvimos, íbamos a plantar de vuelta las 2.000 hectáreas, pero bueno, nos encontramos con una primavera que no fue nada favorable para la siembra. Decidimos no instalarla más en septiembre y ponerla solo en el mes de octubre.
Y en esas 3 ventanas de siembra que nos permitió el mes de octubre, con 3 días cada uno, colocamos a Merín, y terminó el mes de octubre y no plantamos un grano más. También tuvimos una variedad de chacras, fue colocada en retorno de pradera, un retorno largo de pradera con laboreo de verano, fue todas las situaciones en siembra directa, un rastrojo de soja con taipas, y después un laboreo de un retorno con año intermedio de arroz. Bueno, y ahí en esos 3 escenarios concretamos las 1.400 y pico de hectáreas. Otra cosa que hicimos para esta zafra pasada fue aumentar la cantidad de semilla. Nosotros arrancamos sembrando 120 o 130 kilos en las zafras anteriores, y realmente, bueno, por motivos de la variedad o no inherentes a la variedad, pero sí a la condición de siembra, creo que en siembras tempranas hay que echar un poco más de semilla porque la recuperación es un poco menor. Es en este tipo de suelos, con la estructura que tenemos de suelos, con mucho uso, nosotros en siembras de septiembre vamos con un poco más de semilla. En octubre sembramos el merín y nos quedó con 160 kilos de semilla viable, lo cual, bueno, todo lo malo que fue la siembra en octubre, las emergencias fueron bastante buenas, incluso chacras que sembramos en octubre y recibieron una lluvia importante, lograron emerger bien, y bueno, y después con riego adecuado y un manejo normal, un buen control de malezas, tuvimos este año chacras extremadamente limpias, le dimos más condiciones para que la variedad se revolviera. También el efecto año fue especial para estas chacras de octubre. Bueno, y esto se plasmó en un rendimiento por demás bueno, ¿no? Por demás bueno que llevó a la empresa en un año donde tuvimos un 30% del área sembrado en noviembre con variedades que no rindieron tanto, lograr un buen rendimiento. Así que más o menos eso es la historia de Merín con nosotros. Creo que tenemos resumen de todas las zafras. Acá en la zafra 16-17 creo que fue una fundación que se hizo, 8 hectáreas, rindió 182 bolsas secas y limpias por hectárea, y la empresa obtuvo un rendimiento de 171 bolsas. En la zafra 17-18, ya les conté, 410 hectáreas, una densidad de siembra de 130 bolsas, pero empezamos a sembrar en septiembre también ahí, rindió 166 bolsas contra 153, que fue el promedio general de la empresa. Fue un rendimiento pobre, pero en definitiva terminó dando más que el promedio de Arrozal. En la zafra 18-19, con 2.064 hectáreas, un rendimiento por debajo de la media de Arrozal, de 161 bolsas para Merín y 168 el promedio general de Arrozal. Y esta última zafra, con 1.400 hectáreas, 200 bolsas, 204 bolsas de Merín, y la empresa 173 o 173 y medio. Así que más o menos esto, y en estos 10 minutos era lo que teníamos para contarles.
de la variedad Merín. Esperemos que estos datos de la última zafra sean los que se sustenten en las zafras venideras, y bueno, para posicionar a esta variedad en un nicho. Yo creo que hay que darle el nicho que se merece la variedad, darle buenos suelos, buenos antecesores, retornos de pradera o retornos de soja, colocarla en octubre, y de repente nos quedamos con ganas de probarla en los primeros días de noviembre, a ver que seguramente hubiera tenido mayor rendimiento que las variedades tradicionales que plantamos en esa fecha, ¿no? Pero bueno, quedará para la próxima zafra ver cómo la colocamos y si se mantiene eso en el tiempo. Así que creo que de nuestra parte es todo. Es un breve pantallazo de la historia de Merín en Arrozal 33. Nuevamente les agradezco la posibilidad de brindar estos datos con la idea de que sirvan para posicionar correctamente esta variedad. De nuestra parte, nada más y muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Carlos Pinzac, productor de acá del norte del Uruguay, de zona de Bella Unión, Comensoro. Bueno, me pidieron que hiciera más o menos un comentario sobre la variedad Merín, que este año la empresa la estuvo sembrando en la zafra 19-20. El total, las 1.300 y pico de hectáreas que siembra la empresa, se sembraron 240 hectáreas de Merín en la zona de Calpica. Para los que estuvieron en la inauguración de la cosecha, fue en esa zona que se hizo la siembra de esa hectárea. Ese campo venía de descanso, había tenido un año de soja y 3 años de praderas, trigo blanco, rojo, trigo regras. Bueno, les cuento más o menos el procedimiento. Se sembró 110 kilos de semilla con una base de fertilizante de 45 kilos de fósforo solo, 0,40, con 100 kilos de potasio, también algo lejos. La base fue en línea. La fecha de siembra fue el 20 de septiembre y la emergencia anduvo entre el 10 y el 15 de octubre. Un poquito demoró un poco, se sembró semilla un poquito enterrada, de más, pero tuvo 100% de emergencia. No hubo problema en el tema nació muy bien. Era semilla curada con kit 2 en Samán. Y el riego empezó los primeros días de noviembre. El 2 o 3 de noviembre ya se empezó a regar esa chacra. Después, antes del riego, se hizo en seco 150 kilos de urea azul, y después se hizo 70 kilos más en primordio, un poquito antes del primordio. El cultivo vino bien todo el periodo sin ningún problema. El riego fue rápido, la variedad se comportó muy bien, reaccionó muy bien en las ureas. Notamos que es una variedad que le gusta el nitrógeno. Y de herbicida se le hizo una triple mezcla con monomapropanil, quinclorac y clomazone antes del riego, sin ningún problema de fito, prácticamente nada. Un poquito de fito se notó, algo de quinclorac, pero se recuperó perfectamente bien los pocos cuadritos que se había notado esa pequeña fito. La cosecha de esa variedad se empezó el 1 de marzo, bastante a punto el arroz, con un 6 de verde más o menos, y
el rendimiento de esa chacra sano seco fue de 205 bolsas por hectárea. La verdad que muy conforme con el rendimiento. La calidad promedio fue de 52 de entero y 72 de blanco. Lo que sí notamos, que ni bien iba pasando los días, esa chacra se cosechó muy rápido, se cosechó en 5 días aproximadamente. No tuvo variación. Hubo enteros de 56, 57, por supuesto, pero el promedio fue 52 y poco. El blanco sí se mantuvo siempre en 72. El resto de los análisis dio todos normales, sin castigo ninguno. Lo que sí notamos, esa chacra se le sacó un poco anticipada al agua capaz, sacó 15 días antes de la cosecha para cosecharla en seco. Y bueno, se nota que es una variedad que había que dejarla un poquito más días con agua. Me da la sensación, donde se empezó a cosechar, que donde todavía apenas se había secado, se notaba así el entero a 58, 59 y fue bajando rápido. Y bueno, ahí los que tuvieron la cosecha pudieron ver ese pedacito que se tuvo que dejar, que estuvo aproximadamente 10, 12 días esperando que se hiciera la inauguración. Eso sí tuvo una merma importante en el entero, que quedó un promedio de 35 de entero, ese pedacito, esas 2 o 3 hectáreas que se dejó ahí para cosechar, para regular la cosechadora y esas cosas. En el tema sanidad, muy buena sanidad. La verdad que se le hizo un fungicida para hongo del tallo, pero más bien se le hizo porque hubo una presencia de chinche en las chacras, y bueno, aprovechando el vuelo se le organizó, se le aprovechó y se le echó un fungicida para el tallo, que si no fuera por la chinche no se le iba a hacer. En el tema de pedicularia, cero, ni indicios. La zona ya está con bastante ataque de pedicularia por todos lados, pero la verdad que la variedad se comporta excelente en ese tema. Y bueno, la idea es también este año volver a repetir prácticamente esa misma área y algo más de esa variedad. Y le vemos un potencial muy bueno a esa variedad, muy bueno. No tuvo problema de vuelco, a no ser en algunas entradas de agua y eso, que es normal por el peso mismo del arroz. Pero la verdad que no notamos nada contrario a seguir haciendo la variedad. Por lo menos acá en el norte me parece que la idea es ir potenciando un poco esa variedad. El tema de rendimiento, 205 bolsas seca y limpia, prácticamente no tuvo mucho descuento por castigo, muy poco de entero, pero el blanco lo compensaba, y la humedad promedio fue de 20-21 más o menos, que se cosechó. Y bueno, por ahí más o menos la experiencia que tuvimos, y bastante conforme con la variedad esa. Bueno, un saludo para todos y que pasen muy bien. Buenos días para todos, mi nombre es Mauricio Martínez, formo parte del Departamento Técnico Agrícola de Copar S.A., ubicado en Las Cano, en el departamento de Rocha. Primero quiero agradecer a Iña y a Fernando Pérez de Vida por la oportunidad de la charla. El título de la charla es Foco Iñamerín, experiencias de manejo luego de 7 zafras. Una introducción, los inicios allá en la zafra 2013-2014, datos de manejo como fecha de siembra, densidad en plantación, rendimientos de Copar y conclusiones. Antes de arrancar, quiero aclarar que todos los datos que se van a presentar son de productores de Copar que corresponden a la zona de Las Cano, Cebollatí, San Luis e India Muerta. El inicio fue la primera experiencia que tuvimos allá en octubre del 2013, cuando Fernando Pérez nos ofreció unos 900 kilos de semilla de una variedad que venía pintando muy bien. Conseguimos un productor para sembrar unas 5,2 hectáreas y se nos dijo que por ser las últimas 5 hectáreas de la siembra de la zona iba a ser la chacra menos atendida, que la hueva de llegar último y que no se le iba a prestar la atención que requeriría. El resumen fue que cuando llegó la cosecha fue una de las chacras que más rindió, rindiendo 205 bolsas sanas, secas y limpias. Desde ese momento
se nos prendió la lucecita y hablamos con Fernando Pérez para continuarla, ya que el productor la veía muy bien y nos pareció una variedad muy interesante. A partir de ahí fue en el 2013 5 hectáreas, después en el 2014 se hicieron 81 hectáreas y en el 2015 se hicieron ya 191 hectáreas. En el 2014 y 2015 ya se hizo un poco de área de semillero propio de Copar. Esa foto que se ve de fondo es del semillero del 2015. Eso es un semillero que se sembró en noviembre del 2015 y tuvo un rendimiento excelente, ya que febrero del 2016 registró muy buenas temperaturas y fue muy bueno. El rendimiento de esa chacra fue de 230 bolsas sanas, secas y limpias. Fue una chacra ubicada en San Luis, que se sembró por arriba de las Taipas, y como se ve en la foto, estaba muy buena y lo demostró con el rendimiento. En esa fecha, en 2015, ya era muy conocido lo que era la 5903, y ya se estaba despertando el interés en los productores por plantar esa variedad que producía mucho. Los datos de manejos obtenidos con los productores de Copar nos muestran para siembra un periodo desde fines de septiembre a inicios de noviembre. La densidad es aproximadamente 170 kilogramos de semilla por hectárea. ¿Qué se quiere lograr con esta densidad? Es tratar de minimizar las pérdidas que se puede generar por una siembra muy temprana, como es 15 o 20 de septiembre, con temperaturas de suelo muy frío, y por los problemas que puede llegar a ocasionar el glomazone. Es una variedad que es sensible al glomazone. Hemos a lo largo de los años constatado varias veces muerte de plántulas, tanto por aplicaciones de glomazone preemergente con un glifosato o aplicaciones de posemergencia temprana. En esos casos, teniendo cuidado con las dosis a utilizar y con el modo, si es una aplicación terrestre o aérea, pero hemos tenido experiencias donde hemos constatado muerte de plántulas por exceso de glomazone. A veces también sucede en las zonas bajas donde se acumula agua, que el glomazone se hace más fuerte y se observa la muerte de las plántulas. Esa densidad trata de corregir esas imperfecciones. Los datos de implantación, esto nos da un promedio de 2 años. Esto que vamos a mostrar son datos mínimos, o sea, son la cantidad de plantas por metro cuadrado mínimas que se necesitarían para una chacra con un rendimiento potencial de 200 bolsas secas o 10.000 kilogramos por hectárea. El promedio de 2 años nos dio para un año 180 plantas por metro cuadrado y para otro 192. O sea, tomamos como mínimo que la chacra tiene que tener 180 plantas por metro cuadrado. Eso, cuando lo llevamos a panojas efectivas por metro cuadrado, nos da para un año 550 y para otro año 580 panojas efectivas por metro cuadrado. Esto, si hacemos el cálculo, lo que nos está demostrando es que el comportamiento de la variedad genera un tallo principal y 2 macollos. Entonces ahí llevamos la relación de 180 plantas a 550 panojas efectivas por metro cuadrado en un año, y de 192 a 580 panojas por metro cuadrado. Esto en los 2 años, en las 2 experiencias, se nos mostró igual. Era un tallo principal y 2 macollos para lograr esa cantidad de panojas por metro cuadrado, con un objetivo de rendimiento potencial de 200 bolsas secas o 10.000 kilos por hectárea. En esta gráfica queremos remarcar por qué el periodo de siembra que nosotros hablamos es de fines de septiembre a principios de noviembre. Lo que se muestra en esta gráfica es el rendimiento en bolsas secas, sanas y limpias por hectárea según la fecha de implantación. En este caso estamos hablando de implantación, no de siembra. Acá lo que podemos ver, estos fueron datos de la última zafra de un grupo grande de productores de Copar. Acá lo que podemos ver es que la chacra que se implantó el 15 de octubre fue la que tuvo más rendimiento, pero conforme pasa el tiempo, hasta el 4 o 5 de noviembre se mantiene estable. A partir de ahí vemos un pico que baja hasta el 9-10 de noviembre y después sí, ya se da una bajada donde deja de ser estable y tenemos pico de más y de menos. En base a esto, nosotros marcamos como fecha de implantación límite el 10 de noviembre. Cuando estamos hablando de implantación nos referimos a un periodo por lo menos de 10 días post siembra, ¿no? Se siembra unos 10 días por lo menos para lograr una implantación. Por eso es que nosotros marcamos desde fines de septiembre hasta inicio de noviembre la siembra.
Llegando a los datos de rendimiento de Copar en las últimas 4 zafras, vamos a ver el siguiente cuadro. En la zafra tenemos zafra, porcentaje de área de Merín, y después tenemos el rendimiento de Merín comparado con el rendimiento del resto de las variedades en bolsas por hectárea, y por último el porcentaje de incremento de rendimiento contra el resto de las variedades. En la zafra 16-17 ese 4% ya corresponde a 1000 hectáreas y ahí va subiendo. Las 2 zafras que están marcadas con un asterisco 17-18 y 19-20 fueron zafras donde tuvimos febrero con episodios de frío, o sea, con muchos días con temperatura por debajo de 15 grados, y lo remarcamos porque si bien todas las variedades fueron afectadas por esos días, el Merín siguió demostrándose como la variedad que más rindió pese a esas características climáticas. El promedio que nos da este cuadro después de las 4 zafras nos muestra que la diferencia entre el rendimiento final de Merín contra el promedio del resto de las variedades son 20 bolsas, o sea, está un 13% incrementándote el rendimiento del resto de las variedades. Ahí es donde comentamos el tema de la plasticidad de ese ciclo largo que puede favorecer a Iña Merín para que mantenga esa diferencia de rendimiento sobre el resto de las variedades. Las conclusiones, podemos decir que es una variedad que ha tenido buen rendimiento en la zona. El periodo de siembra lo marcamos de fines de septiembre a inicios de noviembre. Cuidado con el glomazone, porque hemos tenido varios episodios de muerte de plántulas. En el caso del fungicida, las experiencias que hemos tenido en esta zona es que las chacras que hemos aplicado fungicida y las que no nos han marcado diferencia. El año pasado puntualmente hicimos un ensayo en una chacra de 100 hectáreas donde 50 llevaron fungicida y 50 no, y no tuvimos diferencia de ningún tipo, ni en rendimiento, ni diferencias de calidad, como para decir que el fungicida nos incidía en eso. El ciclo que demuestra en esta zona, hablando desde implantación hasta cosecha, tomando en cuenta la cosecha con un 22% de humedad, porque lo marcamos con la cosecha en el momento que los productores arrancaron a cosechar y fue con ese 22%, y si medimos la fecha de implantación, en esta zona se está dando que son 160 días de duración del ciclo. Por último, decir que es una variedad de buena calidad industrial, con un blanco total alto y un buen entero, y que estamos muy conformes de haber probado la variedad desde el 2013. Por acá sería todo, muchísimas gracias y quedamos a las órdenes por cualquier consulta.